capítulo 3. Y nos estamos viniendo en unas semanas. Voy a intentar ser lo más rápido posible, pero quiero dejar un sentimiento en tu corazón, un entendimiento al respecto de la santidad. Venimos ya más de un mes o más de 5 o 6 semanas hablando sobre santidad, porque es algo que el Señor colocó en mi corazón y voy a continuar hablando hasta que el Señor me diga otra cosa. Y la santidad es algo que sin ella el hombre no podrá ver a Dios. Y yo estaba estudiando y me topé con este capítulo 3 de Génesis, en el cual quiero dejar en tu corazón esta palabra. El título de la prédica hoy es el origen de la santidad. El origen de la santidad. ¿Dónde comenzó la santidad? ¿Cuál es el origen de la santidad? Te lo quiero explicar rápidamente en los próximos 30 minutos sobre la santidad en Génesis capítulo 3. En el momento que entendamos la importancia de la santidad, podremos fluir en ella, y a través de ella vendrá la unción respectivamente. Vengo diciéndoles que la santidad precede la unción. Entonces, en cuanto más unción tú quieras, más santidad tienes que tener, porque la santidad precede la unción. La santidad abre el camino para que la unción llegue a tu puerta. La santidad es como el código postal específico de tu puerta, de tu casa, que la santidad envía directamente a la unción y le dice: tienes que visitar esta casa, porque en esta casa hay un lugar, un corazón abierto para que la unción pueda entrar. La santidad es el sensor de las puertas de la unción que te abren. Cuando tú vas al shopping, las puertas son automáticas, porque a través de un sensor, el sensor siente tu presencia y las puertas se abren. La santidad es ese sensor. La santidad es aquel sensor que te abre las puertas para la unción. Cuando tú llegas más cerca de la santidad, el sensor de la santidad te abre las puertas de la unción. Pero si ese sensor no siente santidad, entonces las puertas no se abren. Es posible caminar en los dones del Espíritu. Es posible caminar en los dones de que el Señor te da un don de cura, y es posible continuar con ese don durante toda tu vida, pero sin santidad. El Señor da el don, no te lo quita. El Señor te lo entrega, pero no te lo quita. Entonces es posible caminar a los ojos del ser humano de manera extraordinaria, profetizando, curando personas y etcétera, pero sin santidad. Pero la unción solamente viene a través de la santidad. Es posible ser una persona que profetice sin unción. Es posible ser una persona que manifieste un don de cura, pero sin unción. Y al final de las cuentas, es la unción que te hace ser conocido y reconocido. La Biblia dice que los hijos del sacerdote fueron extremadamente golpeados por el enemigo. Y el enemigo les dijo: yo conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quién son ustedes? Entonces no sirve de nada tener un título, un cargo, siendo que no tienes lo principal, la santidad que precede la unción. Es la santidad que te hace ser conocido y reconocido. Es la santidad que te abre las puertas. Es la santidad que te lleva a vivir niveles más profundos en el Señor.
Y yo estaba buscando y yo le decía: Señor, tenemos que continuar hablando de la santidad. Y en Génesis 3 yo comienzo a entender el principio, el origen de la santidad. Quiero que me acompañes en Génesis 3. Hoy vamos a leer mucha Biblia. Hoy voy a explicar menos. Génesis capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo número 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? ¿Estaban qué? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron ¿de qué? De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo número 9, versículo llave, que dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? El primer capítulo de Génesis, podemos ver el proceso de la creación durante los primeros 7 días. Y en el primer día el Señor dijo que haya, y hubo la creación. Durante el primer capítulo de Génesis, la creación. Cuando Dios vio y que lo que creó era bueno durante esos 7 días, en el capítulo número 2, Dios planta al hombre en el huerto del Edén, y él comienza a resumir cómo todo funcionaba dentro de este huerto. Capítulo 1, creación. Capítulo 2, la funcionalidad del huerto de Edén y cómo funcionan las cosas resumidas. Y Dios explica en el capítulo 2 cómo funciona todo. Entonces entramos en el capítulo 3. En la Biblia que yo tengo, el capítulo 3 tiene un título de desobediencia del hombre. Y es tan interesante esto porque la siembra del pecado de Adán y Eva fue la cosecha de la muerte de Abel por Caín. Porque si tú te pones a leer el capítulo 3, así que acaba la parte en el cual Adán y Eva comen de la fruta prohibida, directamente capítulo 4 ya comienza con Abel y Caín. O sea, que no es coincidencia que el capítulo 3, así que ellos pecan, luego viene la tragedia de sus hijos. Porque nuestro pecado no solamente nos dará consecuencias presentes, actuales, sino que ella tiene el poder y la capacidad de alcanzar a nuestros hijos. Entonces, antes que tú cometas cualquier tipo de
o quieras tomar cualquier tipo de decisión, si tú tienes hijos, recuérdate que eso puede alcanzar tus hijos. Escucha, no seas como el rey que está en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 10 al 19. El rey está enfermo, y el rey está enfermo y manda a llamar al profeta Isaías para preguntarle: ¿será que voy a morir? Y el profeta Isaías le dice: sí, vas a morir. Entonces el rey se pone muy triste, se da la vuelta en la cama y comienza a llorar. Y comienza a decirle al Señor: Señor, acuérdate de todas las buenas cosas que yo hice y tal y cual. Y antes que el profeta Isaías salga del palacio, el Señor le dice: vuelve y habla con él y dile que le voy a extender 15 años más de su vida. Entonces él vuelve y le dice: tendrás 15 años más de vida. Cuando él se recupera y le pide una confirmación, la confirmación pasa. Cuando él se recupera, la Biblia dice que llegan algunas personas hasta el reino de él, y este rey comienza a mostrarles el palacio y todos los interiores del palacio. Entonces el profeta vuelve, Segunda de Reyes, capítulo 20. Entonces el profeta, versículo 14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías le dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí que vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus ojos que saldrán y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. No seas ese tipo de persona que no te importa lo que puede pasar contigo, desde que las consecuencias de lo que estás haciendo comiencen a afectar a tus hijos y no a ti mismo. No seas ese tipo de persona que no piensas dos veces antes de tomar cualquier decisión, sin antes de pensar cómo eso puede afectar a tu familia. Entonces el pecado de Adán y Eva alcanza a sus hijos. Hay una tragedia. Y todo comienza con la falta de santidad. Génesis 3, la Biblia dice que la serpiente era muy astuta. Y la serpiente le comienza a decir: ¿es verdad que no se puede comer de ninguno de los árboles del huerto del Edén? Y la mujer le responde: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo número 3: pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no mueran. Y la serpiente le dice: no van a morir si comen, sino que Dios sabe que en el momento que ustedes la coman, serán igual a Él, conocedores del bien y del mal. Pero espera un minuto. Eva le dice a la serpiente: Dios dijo que no se puede comer de ese fruto y
tampoco se puede tocarlo, si no moriréis. Pero si tú vas al capítulo 2 de Génesis, el versículo 16 y 17, está la verdad, está exactamente lo que el Dios le dijo al hombre. 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente. ¿En dónde está Dios diciendo que no la puede tocar? Dios dijo no la puedes tocar. No, Dios no dijo nada de tocar el fruto. Dios dijo que no puedes comer del fruto para que no muráis. Entonces, la verdad no puede ser distorsionada. El problema es decir que sabemos la verdad, pero en realidad recibimos la verdad desconfigurada. El problema es creer que estamos haciendo lo correcto basado en una información tercerizada, sin conocer la verdad directamente de la fuente. Dios le dijo al hombre: no puedes comer de este fruto. Y cuando el hombre pasa la información para su esposa, es muy probable que él añadió que no la toque, o que ella inventó la información de no tocarla. Toda verdad desconfigurada es una legalidad para que el enemigo confunda tu vida. Por eso es que es tan importante que no solamente lo escuchas por lo que te digo, sino que tú conozcas la verdad. Si la verdad está aquí escrita y lo que yo te estoy diciendo no está aquí en la verdad, entonces algo está equivocado. Pero si tú me escuchas y tú ves que lo que yo estoy diciendo está aquí en la verdad, entonces la verdad que yo te estoy pasando no es una verdad desconfigurada, sino que es una verdad verdadera, vale la redundancia. Pero esta verdad llega a tu corazón directo de la fuente, porque no solamente me diste oído para escuchar, mas también tú verificaste en la palabra para ver si es verdad. Entonces Eva le dijo a la serpiente: Dios dijo que no la podemos tocar. Y en ningún momento Dios dijo que no podía tocarse. Entonces, cuando nosotros decimos que sabemos una verdad, pero esta verdad es desconfigurada, le estamos dando legalidad al enemigo para que nos confunda. Por eso es que hay mucha gente que vive de prédica en prédica, en prédica en prédica de YouTube, y recibe informaciones de gente que no tiene pastor, de gente que no tiene iglesia, de gente que vive de eso, y dicen amén, 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 y reciben todo lo que escuchan, y no verifican que si lo que ellos están diciendo está en la verdad. Porque es muy bonito escuchar a alguien que tiene millones de seguidores y puede ser un influenciador, pero tal vez él está distorsionando la verdad. Y si tú le dices amén, tú estás de acuerdo con lo que él dice, y tú no estás verificando la verdad aquí en la palabra, porque la única verdad es aquí en la Biblia. Entonces, antes que tú digas amén a cualquier persona que tú escuchas por ahí, primero verifica si lo que él o ella está diciendo es una verdad verdadera. Porque en el momento que tú le das la legalidad al enemigo para confundir tu corazón, ¿qué es lo que pasa? Ellos comienzan a declarar palabras que no están en la Biblia. Tú dices amén. Amén significa estoy de acuerdo. Y cuando dices estoy de acuerdo, estás abriendo una legalidad para que el enemigo te confunda. Te lo digo cómo funciona. El pastor todos los domingos predica: la santidad precede la unción, la santidad precede la unción. Y de ahí surge un charlatán en YouTube, y este charlatán te dice: mira, ¿quieres tener unción? Es solo pedirle al Señor.
¿Y dónde está eso escrito en la Biblia? ¿Será que Dios es capaz de dar unción a alguien que no tiene una vida con compromiso y santidad con Él? ¿Será que Dios es capaz de entregar un Ferrari en las manos de un adolescente que no sabe manejar? ¿Será que Dios es capaz de entregar un cargo ministerial a alguien que ni siquiera sabe cómo ser líder en su propia casa? Entonces la verdad no puede ser distorsionada y tampoco utilizada a nuestro favor. Por eso que hay mucha gente que dice: yo no confío en nadie, porque la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero no está leyendo el texto completo. Dios está hablando: no confíes en el brazo del hombre, sino confía en el Señor Todopoderoso. Entonces no confíes en el hombre en el sentido de que coloques tu confianza que tú deberías colocar en Dios, en el hombre, siendo que Dios tiene su lugar y el hombre tiene el suyo. Entonces tu confianza plena y completa tiene que ser con el Señor, y no colocar tu confianza plena en una persona en vez de colocarla en el Señor. Es en esa manera que el Señor está hablando: maldito el hombre que confía en el hombre. Y la gente utiliza eso como para decir: no, yo no confío en nadie, porque la Biblia me dice que solo debo confiar en Dios, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces cada uno por su lado, cada uno se va donde quiera. Yo no voy a confiar en nadie. La verdad distorsionada abre puertas para que nuestra santidad sea desconfigurada. Lo repito: la verdad distorsionada abre puertas para que nuestra santidad sea desconfigurada. El Señor nos creó para vivir en santidad. El propósito original de Dios es que nosotros seamos como Adán y Eva antes del pecado: caminar con Él todos los días, hablar con Él todos los días, estar en su presencia todos los días, caminar con Dios al lado de nosotros, y caminar y hablar y conversar y charlar. Ese fue el propósito original de Dios. Pero entró una verdad distorsionada y hizo que Eva dé las puertas de legalidad al enemigo para desconfigurar la santidad. Y cuando Eva pecó, se rompió la comunión con el Señor. Eso solamente era la introducción. No quiero que te enfoques en eso ahora. Solo te entendí el contexto para que entiendas el origen de la santidad. Adán y Eva pecan. Y ojo, la Biblia dice fruto. En ningún lugar hay manzana. ¿Ok? Entonces cuando la gente te dice: ¿cuál fue el fruto que a Eva comió?, tú le dices: no sé, porque no dice en la Biblia. No me vengas a decir manzana porque lo viste en la película. Es fruto, no es manzana. Cuando ellos comen, pecan. La Biblia dice que sus ojos se abren y se dan cuenta que están desnudos. Versículo número 7 en adelante, para comenzar a ministrar lo que Dios colocó en mi corazón. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El problema, que la falta de santidad te hace dar miedo a Dios, de Dios. Dios nunca nos crió para que tengamos miedo de Él. Ese nunca fue el plano de Dios, tener miedo de Dios. Es que hay personas que tienen en su cabeza una mentalidad, un pensamiento que Dios es un viejo de barbas blancas, que siempre está malhumorado y siempre está buscando una excusa para castigarte.
La Biblia dice que ellos tuvieron miedo de Dios, del mismo Dios que días antes ellos paseaban y hablaban con Él todos los días. El mismo Dios que hablaba con ellos cara a cara todos los días. Es como decir que el esposo o la esposa que tú tienes todos los días conversas y de un día para otro comienzas a tener miedo de él o de ella. Parece ser medio estúpido, pero eso es lo que el pecado hace. Parece ser medio bobo, pero eso es lo que el pecado hace. El pecado tiene el poder de sacarte de un ambiente en el cual tú tenías plena comunión con Dios, a hacerte esconderte de Él, porque ahora tienes miedo y vergüenza de Dios. ¿Y qué tiene que ver Dios con todo eso? Absolutamente nada. Porque en el momento que damos abertura para una verdad distorsionada, estamos dando abertura para que nuestra santidad sea desconfigurada. Y cuando hay una desconfiguración, hay necesidad de que el producto que fue desconfigurado tenga la necesidad de volver a la fábrica para que el fabricador lo configure de nuevo. Entonces ellos pecan. Dios habla y ellos comienzan a esconderse de Dios porque tienen miedo, porque están desnudos. Ahora, basado en lo que acabamos de leer, te hago una pregunta. ¿Quién fue el primero en hablar sobre el pecado? ¿Dios o Adán? Acabamos de leer el versículo. ¿Quién fue el primero en hablar sobre el pecado? ¿Dios o Adán? ¿Quién fue? ¿Ah? Unos dicen Adán, otros dicen, ¿quién dice Dios? Levanta la mano si tú piensas que fue Dios, pero sin vergüenza. Levanta la mano si tú piensas que fue Adán. Estamos empatados. Y levanta la mano tú que no piensas absolutamente nada. La mayoría. Vamos al versículo de nuevo. Está bien expuesto. Versículo número 8. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y la mujer se esconden de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo número 9. Aquí está la respuesta de la pregunta. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Aquí está la respuesta. Versículo número 10. Adán le respondió: oí tu voz en el huerto, algo que él ya hacía hace mucho tiempo, y tuve miedo porque estaba y me escondí. El hecho de que él estaba desnudo y él supo que estaba desnudo y se escondió es el mismo hecho que él le dijo al Señor. En otras palabras: Señor, escuché tu voz y tuve miedo porque pequé. Entonces, ¿quién habló? ¿Quién fue el primero en hablar sobre el pecado? ¿Dios o Adán? Adán. Y quiero discutir algunos principios contigo para que tú entiendas el origen de la santidad. Si entonces ahora entendemos que fue Adán el primero a hablar sobre el pecado, quiero que discutamos unos puntos importantes para entender este origen de la santidad. Y el primer punto que quiero que discutamos es el siguiente: Dios está más importado, o Dios se importa más con el relacionamiento que con el pecado.
Eso puede sonar chocante. Lo repito. Dios se importa más con el relacionamiento que con el pecado. Versículo número 9. Versículo número 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios estaba más importado con dónde estaba Adán que con lo que él estaba haciendo. Dios podría haberle dicho: Adán, ¿por qué estás pecando? Adán, ¿qué estás haciendo? Pero la primera pregunta de Dios con Adán fue: Adán, ¿dónde estás? Porque Dios se importa más con el relacionamiento que con el pecado. Te lo voy a probar. Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139. Lo voy a leer aquí de mi versión. Mira lo que dice, versículo número 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi boca, y tú, Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que también tú estás. Versículo 9. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún en la noche resplandecerá tú alrededor de mí. Aún en las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplicarán más que la arena. Despierto, aún estoy contigo. Dios importa más de ti, de tu vida, de que con el pecado. Dios importa más el relacionamiento que Él tiene contigo de que con el pecado. No es que Dios no se importa con el pecado, es que Él se importa con el pecador. No es que Dios no le da la importancia de vida al pecado, es que Dios le da la importancia de vida al pecador. Mira lo que dice Lucas 18. Lucas 18. Vamos conmigo rápidamente. Lucas 18, versículos 10 al 14. Y dice así: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni un alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Versículo 14. Os digo
que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Con esto no estoy diciendo que las consecuencias del pecado desaparecen, claro que no. Las consecuencias del pecado son obligatorias, mas el levantarse y ser restaurados son opcionales. Te la repito, las consecuencias del pecado son obligatorias, mas el levantarse y ser restaurado por Dios es opcional. Isaías 43:25, mira lo que dice. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me recordaré de tus. Vamos a leerlo de nuevo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí. El propio Dios diciendo, por amor a mí mismo, yo borro tus pecados. O sea, con todo respeto, puede ser el más santito de Dios, mas el perdón de tus pecados no tiene nada que ver contigo, sino con el propio amor de Dios sobre tu vida. Y no me recordaré de tus. Hebreos 10 del 14 al 18. Hebreos 10 del 14 al 18. Mira lo que dice. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dios se importa más con el estatus de la relación que tú tienes con Él que con el pecado que te aleja de su presencia. Dios se importa más como tú estás con Él que con los pecados que tú estás cometiendo. Dios se importa más como tú estás en la relación con Él de con los pecados que tú estás cometiendo. No te estoy predicando que puedes continuar pecando y no va a haber ningún problema. Lógico que no, pero te estoy diciendo que nuestro Dios se importa más contigo que con el pecado que tú cometes. Dios se importa más con el pecador que con el pecado. Por eso Él mismo dice, si tú te arrepientes, yo me olvido tus pecados, yo los borro, y por amor a mí mismo me olvido de haberme olvidado, de haberte perdonado, porque lo que más le importa a Dios es como tú estás con Él, con lo que tú estás haciendo. Segundo principio, si el primero fue Dios se importa más con el relacionamiento que con el pecado, el segundo es una pregunta. Entonces las personas pueden pecar. Entonces las personas pueden pecar. Esa pregunta, segundo la Biblia, en Lucas 6, es una pregunta de los religiosos. Y Dios no quiere un relacionamiento con religiosos. Dios quiere un relacionamiento con hijos. Lucas 6:7 dice: y le acechaban los escribas y los fariseos, o sea, los religiosos, para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué. ¿A fin de hallar de qué? Lo que transforma la vida de la persona es el relacionamiento, no la acusación. Lo que transforma la vida de una persona es el relacionamiento y no una acusación. Romanos 8:1, mira lo que dice.
Romanos 8:1. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme en Él. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios se importa más con la relación que Él tiene contigo y cómo tú estás en Él, que con la condenación que está sobre tu vida. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mira lo que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. La persona puede pecar, puede, pero el problema es que hoy en día en la iglesia hay más acusación que relacionamiento. El problema es que hoy en día la gente más apunta al pecado que el relacionamiento. Hoy en día hay más acusación que relación. Hay más apuntar que abrazar. Hay más apuntar que amar. Y mira lo que dice Mateo 23. Mateo 23. Siento Jesús aquí. Mateo 23. Versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces, así que todos los que digan, todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus Dios, y extienden los flecos de sus mantos. Versículo número 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, es Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Versículos 10. Ni seáis llamados de maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. 11. El que es el mayor de vosotros será vuestro siervo. Versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El problema es que los religiosos apuntan y acusan, pero ellos no quieren cambiar. Y Dios está diciendo a la iglesia en esta tarde: yo no quiero una iglesia de religiosos que acusan y apuntan. Yo quiero a hijos que son amados y que se arrepientan y que caminen en santidad y que comiencen a tener relacionamiento más que acusación. Abracen más, acusen menos. Abracen más, apunten menos. Amen más, apunten menos. Tercero, no existe transformación sin relacionamiento. No existe transformación sin relacionamiento. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10.
Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y no atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que hago con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y mentes en sus pensamientos. Versículo 17 añade: y nunca más me recordaré de sus pecados y transgresiones. 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, número 22, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es lo que estos versículos están diciendo? Que antes, para el perdón de los pecados, había que sacrificar animales todos los años, y sobre el animal se iban nuestros pecados, pero en ello no había ningún tipo de relacionamiento entre el pecador y aquel que se lleva el pecado del pecador. Pero la Biblia dice en el versículo 12: pero ahí entra Jesús, y Él hace un único sacrificio, en el cual Él se lleva todos los pecados de la humanidad, y a través de su muerte existe de nuevo una relación entre el pecador y aquel que perdona pecados, para que así, versículos más adelante, ustedes puedan entrar en el lugar santísimo con un corazón puro, entendiendo que el pecado que te aleja del que te perdona es la misma santidad que te acerca con Él. Porque cuanto más relacionamiento tú tienes con Él, más la santidad te atrae a su presencia. Y en cuanto más tú estás con Dios, menos tú pecas. Entonces el relacionamiento es el que transforma y no la acusación. El relacionamiento es el que transforma y no las apuntadas que te da los fariseos. El relacionamiento es el que transforma tu vida y no es la vergüenza del pecado. El relacionamiento es el que te hace dar cuenta: yo tengo que parar de pecar, no porque tengo miedo del pecado, no porque el pago del pecado es la muerte, eso es una consecuencia, sino que yo entiendo que la santidad me aleja de Dios. Entonces la santidad me acerca a Dios y el pecado me aleja. Entonces cuando yo entiendo que el relacionamiento con Dios me acerca con Él, en cuanto más me acerca, más santidad yo tengo. En cuanto más estoy con Él, menos yo peco. En cuanto más yo estoy con Él, menos yo peco. En cuanto menos yo peco, más unción tendré. En cuanto menos me alejo del pecado, más me alejo de Dios, entendiendo que el relacionamiento es lo que transforma y no el pecado que te desconfigura. El problema es que todos nosotros crecimos en un ambiente en el cual nos enfocamos más en el pecado y las consecuencias del pecado, y que no debemos pecar, y nos olvidamos que Dios se importa más con el relacionamiento que con el pecado. Porque si tú te relacionas más con Dios, tú comienzas a olvidarte del pecado, no le das importancia más al pecado. En cuanto tú más te relacionas con Dios, tú comienzas a hacer rabacanta rabasura brai. Cuarto principio, y aquí termino. Los religiosos acusan, los que recibieron amor se relacionan. Los religiosos acusan, los que recibieron amor se relacionan. Segunda de Corintios, capítulo 1. Versículos 4 al 7. Mira lo que dice:
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, porque sabemos que si como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. 8. Empezó hasta 7, perdón. Los religiosos acusan. Los que recibieron amor se relacionan. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Ustedes que son nuestros compañeros del dolor, de aflicción, así también como ustedes recibieron la consolación, con ese mismo relacionamiento de haber recibido consolación, ustedes pueden relacionarse con otros y consolar con la misma consolación que ustedes fueron consolados, para que a fin de los que no tienen consolación reciban consolación a través de la consolación con la cual ustedes fueron consolados. Relacionamiento: yo fui relacionado, yo fui cuidado, yo fui curado. Entonces, como curado estoy, ahora voy y busco a otra persona que no está curada, para que yo también le pueda consolar con la misma consolación que cuando yo no estaba curado fui consolado. Y ahora en la consolación consolo a los otros, porque con la misma consolación fui consolado. Voy consolando a aquellos que necesitan consolación. El relacionamiento es más importante que las acusas del pecado. Ponte en pie en tu lugar. Los religiosos acusan, los que recibieron amor se relacionan. El hijo pródigo vuelve para casa arrepentido. El padre está esperándolo con los brazos abiertos, dispuesto a decirle: no me importa lo que hiciste, me importaba dónde estabas. No me importa cómo malgastaste todo lo que te llevaste, lo que me importa es cómo tú estabas. El padre esperándole con los brazos abiertos. Llega el hijo pródigo, le da un abrazo y le dice: no estoy aquí para acusarte, estoy aquí para relacionarme de nuevo contigo. Por otro lado, el hijo mayor ve que hay una fiesta siendo hecha, que el cabrito mayor fue despedazado para hacer una barbacoa. Y él comienza a decirle a su padre: ese tu hijo malgastó con prostitutas todo el dinero que tú tenías para él. Ese tu hijo se fue con lo que no debería haberse ido. Ese tu hijo malgastó. Y el padre le dice, y le dijo a su padre: y yo siempre he estado aquí contigo, y tú nunca me hiciste una fiesta, tú nunca hiciste despedazar un cabrito para hacer una barbacoa por mí. Yo siempre he estado aquí fiel contigo. Y el padre le dice: el problema no es lo que él hizo, el problema es que ahora él volvió, y así como volvió, tenemos que recibirlo y relacionarnos con él. Menos acusación, más relacionamiento. Menos acusación, más relacionamiento. Menos acusación, más relacionamiento. El título fue el origen de la santidad. Y aquí te respondo, ¿cuál es el origen de la santidad? La santidad nunca fue instituida, creada, hecha
para que nos alejásemos del pecado. La santidad siempre fue instituida para que nos acercásemos más de Dios. Esa es la diferencia. El religioso te dice que tienes que ser santo porque eres pecador. Dios te dice, tienes que ser santo para estar más cerca de mí. Dios no se importa con el pecado, mismo que seas un pecador, pero sí sabe que vas a tener consecuencias con tu pecado. Él se importa más con tu estado. Él se importa más cómo está tu corazón. Porque mientras más cerca estás de Dios, más lejos estás del pecado. Porque puedes alejarte del pecado y mismo así quedar distante de Dios. Génesis 3, capítulo 8. Y esta es la pregunta que te hago en esta tarde. Génesis 3, 8. 9, perdón. Esta es la pregunta para ti en esta tarde. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios te pregunta en esta tarde: ¿dónde estás tú? ¿En qué estás concentrando más? ¿En qué estás ocupando más tu energía? ¿En parar de pecar o en relacionarte más conmigo? La pregunta para ti en esta tarde es: ¿dónde tú estás? La santidad no fue para que te alejes del pecado. La santidad fue para que te acerques más de Dios. ¿Dónde tú estás? ¿Por qué te estás escondiendo? ¿Por qué estás con miedo de Dios? ¿Dónde tú estás? Dios te pregunta en esta tarde: ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde está esa persona que tenía un relacionamiento completo con el Señor y tú orabas y llorabas y sentías su presencia? Apocalipsis dice: yo sé que tú eres correcto, yo sé que tú eres recto y que no te gusta el pecado de los otros y no te gustan las malas cosas, pero tengo algo sobre ti, que te olvidaste del primer amor. Es como si Dios le estuviese diciendo a Adán: ¿dónde tú estás? ¿Por qué te olvidaste del primer amor? Porque cuando tú te conviertes, cuando tú estás en el primer amor, lo que más te importa es estar con Dios y menos te importa es el pecado. Pero vas creciendo y vas haciéndote más conocedor y te crees que lo sabes mucho y eres más maduro, y ahora tú te enfocas más en evitar el pecar que relacionarte con Dios. Y el problema es que tú puedes alejarte del pecado y mantenerte distante de Dios. Ese no es el principio de la santidad. La santidad es para que tú te acerques más de Dios. La santidad es para que tú enfoques más en tu relacionamiento con Dios. ¿Dónde tú estás? Tengo sobre ti que te olvidaste del primer amor. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Escucha la voz de Dios preguntándote en esta tarde: ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Respóndele al Señor: Señor, estoy escondido. Señor, estoy escondido. Escuché tu voz, dijo Adán, y tuve miedo y me escondí. Era como Dios diciéndole: ok, no quiero saber lo que hiciste,
quiero saber dónde estás. Era como Dios diciéndole a Adán: Adán, examínate a ti mismo y ve si las coordenadas donde tú estás es en el lugar donde yo te dejé, en un lugar de plena comunión y relacionamiento, un lugar donde tú siempre estabas conmigo. Cuando orabas, yo te respondía. Cuando yo te hablaba, tú me oías. Cuando tú orabas y llorabas, sentías mi presencia. Ve, Adán, si las coordenadas donde tú estás es en el mismo lugar donde yo te dejé, en el centro de mi voluntad. Y Adán le dijo: Señor, mis coordenadas cambiaron. Ahora estoy atrás de los árboles porque tengo vergüenza de ti y tengo miedo de ti, porque he pecado. Y Dios le decía a Adán: no me importa lo que hiciste, me importas tú, me importas tú, me importas tú, me importas tú. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? El Señor te hace esa pregunta. Y si tú no estás en las coordenadas donde tú estabas en pleno relacionamiento con el Señor, si tú no estás en las coordenadas donde estabas en plena comunión con Dios, tú te perdiste del camino en el cual Dios te colocó. Y ahora Dios te está diciendo: ¿dónde estás? Y si tú no estás en el camino y en las coordenadas de la plena comunión con Dios, te quiero llamar acá al frente de una manera simbólica y profética, como diciendo: ahí donde yo estoy perdido, pero estoy dispuesto de nuevo a entrar en el camino correcto. Y como si este palco fuese el camino hacia Dios de vuelta, te quiero provocar en el corazón a que tomes una decisión y tú le digas: Señor, estuve perdido, estoy perdido, pero hoy decido de vuelta volver al camino donde tengo la plena seguridad de que estaré contigo. Relacionamiento menos acusación, relacionamiento menos pecado, menos acusación, más amor, más abrazo. Tú que andas fuera de esa plenitud de la comunión, y no me importa tu cargo, tu título o quién tú eres, el altar está abierto profética y simbólicamente diciéndote: aquí está el camino correcto. Sal de tu lugar, ven aquí al altar y dile al Señor: anduve perdido, pero hoy decido volver para casa. Anduve perdido, pero hoy decido decirte: Señor, quiero volver a las coordenadas en donde había plena comunión contigo, en donde el primer amor aún quema, en donde el corazón aún arde cuando hablas con Dios como si fuese la primera vez. Si tu amor se enfrió, tú estás en otras coordenadas, no en las que el Señor diseñó para ti. Sal de tu lugar, vuelve al primer amor, vuelve al primer amor. Estoy esperando, el Señor te está esperando. Vamos, vamos, responde al Señor y dile: aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, entendiendo que la santidad es estar más cerca de ti y no estar lejos del pecado, porque estando cerca de ti automáticamente yo me alejo del pecado. ¿Dónde estás? ¿Dónde tú estás? Yo te estoy esperando. Yo te estoy esperando. Yo te estoy esperando. Sal de tu lugar. Yo tengo toda la tarde, porque yo sé que hay mucha gente que no está en las coordenadas correctas. No dejes que el enemigo te acuse ahora y te diga que tú no mereces estar
estar en el lugar correcto por causa de lo que tú hiciste. Recuérdate que Dios está más importado, se importa más contigo que con lo que tú hiciste. Vamos, sal de tu lugar, te estoy esperando. Rompe tu orgullo. Si es tu orgullo que te aleja de Dios, quiebralo, rómpelo. Dile al Señor: rompo mi orgullo, pero quiero estar contigo. Te espero, te estoy esperando, te estoy esperando. Sal de tu lugar, ven aquí al frente y dile al Señor: quiero que me encuentres de nuevo, quiero que me encuentres de nuevo, quiero que me encuentres de nuevo, quiero ser encontrado de nuevo, quiero ser encontrado de nuevo, quiero ser encontrado de nuevo, quiero encontrarme contigo de nuevo, Señor. Quiero vivir el primer amor todos los días de mi vida. Te estoy esperando. Sal de tu lugar. Te estoy esperando.